Muy buenos días, muchachos. Le doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con las funciones de fecha. Entonces, en la hoja sin fecha vamos a estudiar la última de estas funciones, que además corresponde con el último contenido que se va a preguntar en el certamen número 2 del sábado 14 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Bueno, la función sin fecha lo que nos permite hacer es calcular la distancia numérica que puede haber entre dos fechas, que puede ser, por ejemplo, el número de meses, el número de días o el número de años que haya entre una fecha y otra. Esta función sin fecha tiene una particularidad que la hace ser única en su especie. Y se trata de lo siguiente. Observen, por favor. Miren. Vayamos por favor a una celda en blanco, por acá al lado. Es más que nada para ilustrarles esta situación. ¿Ya? Atención con esto, chicos, atención con esto. Vamos a poner el signo igual. Como la función se llama sin fecha, ustedes obviamente esperan que uno empiece a escribir sin fecha y que Excel te ayude a completar el nombre de la función, ¿cierto? Eso es lo que uno está acostumbrado. Por ejemplo, si yo quisiera sacar un promedio, pongo igual promedio, ¿ven? Y aquí me da todas las opciones con el promedio. No obstante, si yo trabajara ahora con la función sin fecha, ¿qué es lo que ocurriría? Miren, voy a poner el signo igual. Ojo, que esto les va a pasar a todos ustedes, independiente si tienen Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 o el 365. Este problema se manifiesta por igual, ¿ya? No hay distinción de versiones. Ponemos sí, porque así se llama la función, se llama sí fecha, pero quiero que se den cuenta de una cosa, ¿ya? A algunos de ustedes les da la posibilidad de completar con el nombre sí fecha. ¿Les aparece eso? Vamos viendo el chat. No pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Ya. Entonces, que eso les pase es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que esta función sin fecha no está disponible dentro del catálogo público. El catálogo público es el elemento de Excel que ustedes pueden acceder toda vez que empiezan a escribir las primeras letras del nombre de una función, y esta herramienta les da la posibilidad de completar con el nombre de ella. Por ejemplo, quiero sacar un producto, ¿ven? Producto, aquí tenemos todas las posibilidades que nos ofrece Excel. Pero con el sin fecha no pasa eso. Que la función ustedes no la vean disponible, ¿ya? En este cuadro que se llama IntelliSense. Si no aparece disponible en ese cuadro, eso quiere decir de que la función está oculta, ¿ya? No quiere decir que la función no exista, sino que simplemente la función no está visible. Eso es todo. Entonces, para poder trabajar con el sí fecha, ustedes lo que tienen que hacer es escribirlo así. Igual sí fecha, abrir paréntesis, y acá ustedes tienen que saber muy bien cuáles son los argumentos y cuáles son los argumentos que le tienen que pasar y en qué orden se tienen que suministrar. ¿Ya? Esa es la dificultad, por decirlo de alguna forma. Pero para el contexto de este curso y de las condiciones en las que estamos trabajando, eso no debería representar ningún problema, porque ustedes van a poder utilizar apuntes durante la realización de la prueba. ¿Ya? Entonces, no es que ustedes tengan que memorizar el orden de las cosas, ¿ya? Como le pasaba a sus compañeros cuando estábamos en clases presenciales y las pruebas eran así, a capela, ¿ya? Sin apuntes, sin ayuda, sin nada. Entonces, ustedes van a saber aquí cuál es el orden en que se tienen que pasar. Vamos a revisar, por supuesto, varios ejemplos porque tenemos harto tiempo para trabajar con ello. Y veamos ahí qué onda con esto. El sí fecha.
como ustedes pueden ver, ¿cuántos argumentos se le pasan a la función SIFECHA? A ver. Se le pasan 2 argumentos, profe, y se le pone un tipo al final. Serían 3 argumentos al final. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Tenemos 3 argumentos. Bien, claro. Bien, bien. El primer argumento, en realidad yo no sé cuáles son los nombres oficiales que les dio Microsoft, pero yo se los puse. Les voy a poner fecha 1, fecha 2 y tipo. ¿Ya? Son 3 argumentos. ¿Qué es lo que pasa con las fechas? Obviamente, si yo quiero calcular la distancia entre 2 fechas, por ejemplo, a ver, para que lo entendamos bien. Nosotros empezamos las clases el lunes 10 de agosto de este año, del 2020, y hoy estamos al lunes 2 de noviembre del 2020. Podríamos querer saber, por ejemplo, cuántos días han transcurrido entre esa fecha y hoy. ¿Cuántos meses? ¿Ya? La función SIFECHA nos va a entregar la información precisa de eso. ¿Cómo se saca? Primero, yo tengo que entregar 2 fechas, digamos, la primera y la segunda. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir entre ellas? Hay una relación. No da lo mismo el orden en el cual ustedes las suministren. Esto es súper importante. No da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que asegurar de que la primera fecha sea menor o igual que la segunda. Y alguien podría decir, pero profe, ¿cómo eso de que una fecha sea menor o igual que la segunda? Recuerden que las fechas tienen asociado un número de serie. ¿Ya? ¿Qué sé yo? 40.320, 45.961, cosas así. Como las fechas, habíamos comentado la semana pasada de que son equivalentes a su número de serie, entonces preguntar que una fecha 1 sea menor o igual que una fecha 2 equivale a decir que el número de serie de la primera fecha tiene que ser menor o igual que el número de serie de la segunda. Entonces, en ese sentido, tiene toda la lógica del mundo comparar las fechas porque estamos hablando de número contra número, ¿ya? Y esa comparación siempre se puede hacer. Pero resulta que nosotros, los usuarios de Excel, no estamos acostumbrados a trabajar con los números de serie, ¿cierto? Uno está acostumbrado a trabajar con estructuras así como 2 de noviembre de 2020. Uno está acostumbrado a mencionar el día, el mes y el año. Entonces, cuando digamos que una fecha sea menor o igual que otra, significa que la primera tiene que estar antes que la segunda en el calendario. O que esté antes, o bien que coincidan. ¿Sí? La fecha 1 tiene que ser menor o igual que la fecha 2. Ya. Y por último, viene acá el tipo. El tipo, muchachos. ¿Y qué es lo que es eso del tipo del SIFECHA? Para que lo entendamos bien. Se refiere a qué tipo de distancia numérica queremos calcular. Porque como yo les había mencionado, ustedes pueden sacar cuántos meses, cuántos años, cuántos días hay entre una y otra. Ya, pero ¿cómo yo les digo a la función de que yo quiero específicamente años? ¿Cómo yo les digo que quiero en este caso los meses o los días? Esa distinción entre si yo quiero calcular distancia medida en años, en meses o en días, la tengo que suministrar a través de este argumento que se llama tipo. ¿Ya? Tipo. ¿Y qué es lo que tenemos acá con el tipo, chicos? Acá está la cosa. Miren, si ustedes escriben en este argumento tipo la letra D entre comillas, significa que van a ver cuántos días hay de distancia entre una y otra. Entonces, por intuición, la M va a ser los meses y la Y va a representar los años. ¿Qué significan estos 3 que aparecen acá? Estos 3 los vamos a ver dentro de un rato más. Si no los alcanzamos a ver hoy, con toda seguridad los vamos a ver mañana. Pero por ahora vamos a trabajar con los tipos más básicos que hay. El D, el M y el Y. Ahora, ¿para ustedes les resulta difícil asociar estas letras con los componentes de una fecha?
No, profe. Ahora, uno dice, pero profe, ¿por qué si día es de, o sea, la D de día, M es de mes, pero la Y es del año? ¿No debería ser una letra, entre comillas, dobles en lugar de una Y? ¿A qué creen ustedes que se debe eso, muchachos? Válido esto La palabra en inglés. por la inicial en inglés. Y da la casualidad que día en inglés es day, mes, es month. O sea, comienzan con la misma letra que en el español, ¿ya? Pero en el caso del año, ahí se produce, ¿cierto?, esta diferencia. Perfecto. Perfecto, chicos. Sigamos avanzando entonces. Después nos vamos a preocupar de estos tipos especiales, ¿ya? Que tienen una utilidad, pero bien entretenida. Vamos a bajar un poco y dice, hágalo usted mismo. Dice así. Este rango muestra la lista de los trabajadores que conforman la planta laboral de una empresa de calzado. ¿Qué es lo que nos dice la instrucción? Antes de empezar, transforme el rango en una tabla y asígnele un nombre apropiado. Muchachos, ¿cómo estamos para hacer eso a estas alturas del semestre? ¿Es muy difícil esa parte? No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a seleccionar del run. Uno a veces comete la tentación de apretar, por ejemplo, control T, claro, y darle a aceptar para poder hacer esto. Pero como yo les decía, no siempre les va a resultar porque depende del contexto que rodee la tabla. Ustedes ven que esta tabla está rodeada por puras celdas individuales, así que aquí con el control T lo podíamos sacar sin problemas. Sin embargo, si aquí tuviéramos celdas combinadas que sirven de adorno, por ejemplo, nos puede quedar la tremenda escoba. Entonces, para irnos a la segura, siempre partamos seleccionando desde el primer título de la tabla, que en este caso es el run. ¿Ya? Seleccionamos y derecha para abajo, le damos control T y le ponemos a aceptar. Ya. Chicos, vamos a sortear la primera décima del día de hoy. Atención. La primera persona que responda en el micrófono, ojo, no en el chat, sino que en el micrófono. La siguiente pregunta se gana una décima porque es un ejercicio bastante simple. ¿Bien? Dice así. Hemos convertido el rango en una tabla. Dígame, ¿por qué cuando yo convertí el rango en una tabla me queda este estilo visual y no se me ve con las franjas celestes y blancas? El primero que Porque me lo responde, tiene, gana. no tiene predeterminado, claro, ninguno. Perfecto. Aquí vi un empate virtual. Me dio la idea que Hernán y Matías habían contestado casi al unísono. No, profe, yo no completé la frase, fue Matías. ¿Fue Matías? Sí. Perfecto. Hay que ser honesto. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces vamos a poner aquí Matías Vara, ¿cierto? Entonces le vamos a poner... Manrilles. Ah, perdón. Sorry. Ya. Aquí está. Perdón, Matías. Aquí estamos. Entonces, ¿sí? Aquí ya tenemos más una décima ganada. Obviamente no es mucho, pero créeme que de a poquito ya se van a ir acumulando. Sigamos trabajando con esto, muchachos. Tenemos que darle un nombre a la tabla. Ya, la primera persona que a través del micrófono me dé un nombre para esta tabla se gana una décima. Calzado. ¿Calzado? Perfecto. Entonces, Francisco, más uno. Entonces le voy a poner calzado. Qué participativo el curso. Sigamos viendo. Veamos ahora la columna de la edad. Vamos a ver la edad. Dice,
La edad siempre se calcula con la función sin fecha. Ojo, eso es casi un teorema. Así que cada vez que ustedes le pidan, calcule la edad de este compadre, calcule la edad de no sé quién, tienen que hacerlo con... Así que eso lo tienen que hacer, chicos, siempre con la función sin fecha. ¿Ya? Así que, ojo, pestaña y ceja con eso, muchachos. Dice, la edad siempre se calcula con la función sin fecha, tomando como base la fecha de nacimiento, la fecha actual y el parámetro. O sea, prácticamente ahí la fórmula se las dan lista. Y este ejercicio de la edad se repite bastante en las pruebas. ¿Ya? No les podría asegurar que el sábado de la próxima semana les vaya a pedir calcular una edad, ¿ya? Porque todavía la prueba no la hago. Pero generalmente es un ejercicio que siempre se hace. ¿Ya? Entonces, para calcular la edad, uno dice, ¿por qué creen ustedes que vamos a trabajar con la función sin fecha, muchachos? Para que dé la diferencia de tiempo entre hoy y la fecha de nacimiento. Claro, y esa O sea, va a sacar diferencia, el... exacto. ¿Y la diferencia en qué unidad de medida la vamos a mostrar? Por defecto salen corchetes, o sea, entre corchetes, años. En años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, porque cuando uno dice cuántos años tienes, uno no, por defecto uno habla de los años. Uno no dice, oye, sabes que yo tengo como 50.000 meses de vida. Uno dice, tengo tantos años. Entonces, para sacar esa diferencia numérica entre la fecha actual y la fecha de nacimiento, se usa sin fecha. Eso lo ponemos igual sin fecha. ¿Ya? Oiga, profe, estoy creyendo aquí el sin fecha y resulta que no pasa nada. No pasa nada con la autocorrección. Ayuda. ¿Qué pasó acá, muchachos? Ustedes tienen que escribirlo así. Ahí. Listo. Sin fecha. Así nomás. Tal como viene. Ah, y ahora empiezo a mirar acá el torpeo que tenemos arriba. A ver, ¿qué es lo que nos dice el torpeo? Tenemos que considerar dos fechas. Una, la fecha 1 y la fecha 2. Pero la primera que yo coloqué tiene que ser menor o igual que la segunda. Tiene que estar antes en el calendario. Si yo voy a calcular la edad de una persona, obviamente que yo tengo que saber cuántos años existen hasta la fecha actual, ¿cierto? No puede ser de otra forma. ¿Ya? Se te dicen cuál es la edad que tú tienes al día de hoy. Entonces, chicos, ¿cuáles creen ustedes que son las fechas que intervienen en el cálculo de la edad? El año de nacimiento y la fecha actual. Perfecto, ¿cierto? Porque con la fecha de nacimiento ahí uno tiene para sacar. Ahora, ¿cuál de las dos fechas tiene que ir antes? ¿Cuál, el nacimiento o el día de hoy? El nacimiento. El nacimiento, ¿cierto? Porque eso es lo que está antes en el calendario. Así que vamos colocándole fecha de nacimiento. Listo. Súper simple. Punto y coma. Ahora, muchachos, tenemos que comparar la fecha de nacimiento, ¿cierto? Con la fecha de hoy. Ahora, la fecha de hoy no es que ustedes le vayan a escribir 2 de noviembre de 2020, no es escribirlo así como 2 de noviembre de 2020. Eso no. ¿Por qué? Porque la idea es que la edad, ¿cierto?, se vaya actualizando si es que abrimos la planilla en cualquier momento. ¿Ya? ¿Cómo se llama la función que te entrega en forma dinámica la fecha actual? Veamos el chat. Tenemos la función hoy. Muy bien, cabros. Muy bien, chicos. Entonces le ponemos acá hoy. Recordemos que la función hoy es una de las pocas funciones de Excel que se caracteriza porque tiene los paréntesis abierto y cerrado. Bien, punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
tenemos que ver la diferencia de fecha, la diferencia de tiempo, ¿ya? Y ahora yo tengo que ver el tercer argumento, ¿se fijan? Pusimos la fecha 1, que era el nacimiento, la fecha 2 corresponde al día de hoy. Y el tercer argumento es el tipo. Entonces tengo que ir a revisar aquí en esta tabla y ver qué es lo que yo le tengo que poner. ¿Cuál de estos tres argumentos es el que yo le tengo que suministrar? Esto válido por otra décima para el certamen número Y. 2. Profe. Ya, digamos que Francisco y Hernán ganan una décima porque la contestaron al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, le colocamos la Y entre comillas dobles, porque nos piden años. Así que vamos acá a la fórmula, pongo punto y coma, y ponemos la Y. ¿Ya? Y la fórmula nos quedaría de esta manera. ¿Ven? Colocamos aquí la fórmula y esta yo se las voy a compartir en el chat. ¿Ya? Vamos a hacer ahora otro ejercicio válido por otra décima para el certamen número 2. ¿Ya? Que es el siguiente. Atención, atención. ¿Da lo mismo escribir la Y en mayúscula que la Y en minúscula? Sí. ¿Y cómo podríamos comprobar eso? Escribiéndolo dos veces en distintas celdas. Y ver ahí qué es lo que pasa, ¿cierto? Si aquí yo le pongo... a ver, vamos a correr un poco aquí Aquí en vez de escribirlo con minúscula, lo pongo con mayúscula. Me doy cuenta que los resultados son exactamente los mismos. Bien, Hernán. Bien, bien, bien. Entonces, ponemos aquí al lado en el bloc de notas. Mientras tanto, ponemos +1. Perfecto. ¿Se dan cuenta? La cosa es muy simple. Así que si lo quieren escribir con mayúscula, lo quieren escribir con minúscula, da lo mismo. No pasa absolutamente nada. Ya, chicos. Profe, Diga. una consulta. Diga. Supongo que como está la función hoy, la fecha se va actualizando. O sea, por ejemplo, de aquí a un año, si abro este Excel va a decir que tiene 49 años la primera persona. Sí, señor. ¿Y eso se actualiza según yo abra el Excel? O, por ejemplo, si yo se lo mando por correo y usted lo previsualiza, también se actualiza. Ya. Si yo lo previsualizo, por ejemplo, así como cuando uno le mandan un correo por Gmail, tú haces la vista previa en el navegador, el Gmail tiene, o sea, Google tiene obviamente una herramienta de planillas de cálculo, pero no sé si te tomará la función hoy, así como está. Lo que hace es que esta función hoy se va actualizando de acuerdo a la hora que tú tienes en el reloj de tu computador. O sea que si desactualizo la fecha y hora de mi computador, también cambia el Excel. Sí, señor. Vale. Aquí, se supone que si uno, digamos, no, como yo les mencionaba en la clase pasada, antiguamente los juegos traían una licencia, algunos programas también traían licencia que era válida, por ejemplo, por 30 días, como el típico periodo de prueba gratis. Entonces, estamos hablando de fines de los años 90. Entonces, lo que yo hacía era cambiarle la fecha al computador. Entonces, cuando estamos llegando así como al día 30 del mes, le ponía, por ejemplo, no sé, 1 del mes. Entonces el programa creía que me quedan 29 días más. Y así, pues sí, como a lo vivo, ¿me entiendes? Eso. Pero después con el tiempo, obviamente que ya no se podía andar haciendo estas tonteras porque los sistemas de detección de fraude de los programas fueron mejorando, como se espera, ¿ya? Pero se podía hacer eso. Entonces, colocarle la función hoy significa en el fondo aceptar la hora, aceptar la fecha que tiene el reloj de tu computador, ¿ya? Eso es. Veamos entonces
Veamos entonces acá, chicos, qué pasa con este asunto. Veamos qué pasa ahora con la edad completa. ¿Ya? Vamos con esto. La edad completa es un ejercicio más bien largo. Yo por ahora me lo voy a saltar, pero no quiere decir que no lo hagamos, sino que me lo voy a saltar porque me interesa que usted sigamos aprendiendo a trabajar con estos con otros parámetros del fecha. Y después vamos a ver estos que se ven como más raros, ¿ya? Que están al final de esta tabla. Hasta ahora, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado del fecha, de lo poco que hemos conversado de esta función, de la fórmula que escribimos, si a alguien no le cuadra esto de usar fecha para calcular la edad, qué sé yo, y cosas por el estilo. Sí, esa función fecha hizo un cameo en la guía de ordenamiento, ¿ya? En la guía de ordenamiento basado en un criterio. Y ahí era simplemente escribirla. En esa oportunidad yo recuerdo que le había dicho que usted la pusiera así, tal como venía nomás, porque en algún momento la íbamos a ver. Y ahora se cumple esa profecía y estamos viendo la función si fecha. Pero en ese momento era simplemente para darles a entender de que cuando ustedes tienen que ordenar alguna columna, la pueden hacer independiente si la columna está generada con fórmulas o no. Ya era más que nada para ilustrar ese concepto. Pero bien, bien, Hernán, buena memoria. Ahora muchachos, les voy a hacer ahora otra pregunta que no es por una décima, atención, sino que es por 2 décimas. Atención, chicos. ¿Bien? Atención. Atención. Piénsenlo súper bien antes de responder. Son 2 décimas al tiro. Hemos calculado la edad de cada una de estas personas utilizando la función fecha. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué esta fórmula no es válida? ¿Por qué yo no puedo escribir esto? Atención, por favor. Voy a escribir esta fórmula así como está, ¿ya? ¿Por qué esta fórmula no es exacta para calcular la edad? Por qué no se pueden restar dos fechas? De hecho, las fechas se pueden restar porque cada fecha es equivalente a un número de serie. Es como que estuviéramos restando, por ejemplo, Ian, el número, ponte tú, 40.361 con el 37.994. De esa resta de números nos va a salir otro número entero, mayor que 1, que se puede decodificar como una fecha. Entonces, la resta entre fechas se puede hacer, aunque se vea raro. Pero fíjense aquí la manera en cómo está planteada esta fórmula. Atención, muchachos. Todavía sigue desierta el premio de las 2 décimas para el certamen. Ya, ¿o qué 2 décimas? 3 décimas. Pongámosle 3 décimas a este ejercicio. Si yo le pongo esa fórmula, ¿ya? Que esto es como pregunta de certamen. Si yo le pongo esa fórmula que está ahí, que ni siquiera se las voy a leer, es la fórmula que ustedes están viendo en este momento, en la celda. Porque el día de hoy es mayor que la fecha de nacimiento. El día de hoy. Pero ojo aquí, Antonio. Fijémonos bien cómo está planteada esta fórmula. Dice año de hoy restado con año de nacimiento. No estamos Porque queda en mezclando el mismo las formato días. de fecha. Si la resta no está comparando ninguna fecha con otra.
Aquí no estamos comparando dos fechas, sino que estamos sacando el año de las dos fechas. Estamos haciendo año contra año. Y en el fondo los años son números, así que los números perfectamente se pueden restar. Todavía sigue desierta. Las 3 décimas, muchachos. Las 3 décimas. Imagínense. Imagínense, por ejemplo, que en el certamen, qué sé yo, a alguno de ustedes le va mal y se sacaron un 6-7. Súper charcha la nota. Pero resulta que con las 3 décimas que se pueden ganar ahora, se pueden sacar un 7. Imagínense. 3 décimas. Y si siguen respondiendo bien, pueden ganar hasta 4, 5, 6 décimas en el día de hoy. ¿Ya? Para que se hagan una idea más o menos de que pueden llegar perfectamente al 7. Ya, chicos, díganme, válido por 3 décimas. ¿Ya? Reiteramos la pregunta. La fórmula que ustedes están viendo ahí es la celda O46. ¿Ya? ¿Por qué no siempre nos entrega la edad exacta? Esa es la pregunta. Profe, podría ser porque, como está planteada la fórmula, nos entregaría una fecha y no una distancia en tiempo. A ver, ¿en qué sentido dices tú, Ian? No sé, es que me imagino que con la fórmula si fecha, como compara entre dos fechas, da una distancia en tiempo, por ejemplo, justamente la distancia en días, y que Sí. ahí con esa fórmula daría tal vez una fecha, simplemente, no una distancia. Ya, mira, yo creo que parcialmente Ian tienes razón con lo que planteas, ¿ya? A mí nunca me gusta decir que alguien está así como completamente equivocado porque yo creo que dentro de un razonamiento siempre hay puntos que se pueden rescatar, ¿ya? Que se pueden destacar. Y otros que tal vez haya que reformularlos para que la explicación nos quede más redonda. Fijémonos en esto. Para calcular la distancia, uno hace una resta, ¿ya? La distancia entre dos números reales siempre es el valor absoluto de la resta de esos números. Pero ahora yo llego y le pongo año de hoy restado con el año de nacimiento. Y yo digo, porque esto está basado en hechos reales. Alguien me colocó una vez esta fórmula en un certamen, ¿ya? Y yo no le puse todo malo, pero no le puse todo el puntaje porque los resultados no eran precisos, ¿ya? Profe, Dígame. ¿es porque la fecha va cambiando si le pone el año de hoy? Es que si yo lo hago con el 6 fecha, también va a ir cambiando conforme avancen los días. Así que con la función hoy, la edad puede ir variando de la misma manera en como lo haría con el 6 fecha. Profe, Dígame. podría ser porque a la fecha de hoy tal vez no cumpla años, entonces por eso no serían los años exactos. A ver, Francisco. A ver, sigue profundizando en eso, por favor. Que no sería exacto, por ejemplo, si nació en el 2002 y ahora estamos en 2004, pero el cumpleaños en diciembre, entonces a la fecha de hoy no tendría 2 años, sino que tendría 1 año y tanto. No sería ¿Sí? exacto. Bueno, muchachos, tenemos acá al feliz ganador de 3 décimas. Francisco, enhorabuena, como dicen los coños. Ya, Francisco, mira, en todo este rato ganaste 3 décimas por la argumentación que tú brindaste y tenías 1 décima en cada una de las otras intervenciones que tú hiciste. Así que en el día de hoy ya has ganado 5 décimas. Felicitaciones. Enhorabuena. Ya, te felicito por eso. Eso, la explicación de Francisco es lo que está sucediendo. Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo coloco aquí, no sé si voy a poder, lo voy a colocar aquí el mismo formato para que ustedes lo vean. Acá con esa fecha me da 48 años y aquí me da 49, ¿ya?
no le quise apretar Enter de puro malo nomás, porque si le apretaba Enter a lo mejor iba a ser más fácil el desarrollo. ¿Ya? Pero ¿de qué se dio cuenta Francisco? De que, por ejemplo, el primer trabajador se llama Emilia Riquelme, ¿cierto? Ya, ella nació el 16 de noviembre del año 1971. Y resulta que ella tiene actualmente 48 años. Si yo hubiese restado el año de hoy, ¿qué es lo que me entrega el año de hoy? Es el año de la fecha actual. Recuerden que la función año extrae el año de una fecha, así que en el fondo yo tengo 2020. Y el año de nacimiento es 1971. O sea, si yo hago 2020 menos 1971, el resultado evidentemente es que me va a dar 49. No obstante, resulta que ella hay que considerar el cumpleaños. Y esa observación que hizo Francisco es lo que marca la diferencia, la gran diferencia entre hacerlo con sí fecha y restando el año actual del año de nacimiento. Porque con el sí fecha considera de que ella todavía no está de cumpleaños. ¿Voy bien o no, Francisco? Sí, profe. Muy bien. Porque usted aquí hizo toda la argumentación, entonces yo estoy tratando así como de descifrar más o menos lo que tú dijiste para poder de ahí transmitírselo a tus compañeros. Entonces, tiene 48 años. Ahora, si nosotros hubiésemos estado exactamente a 16 de noviembre del 2020, entonces en ese caso, ella, la edad la va a marcar 49 años, porque justo se cumple. En cambio, esta fecha, esta fórmula que ustedes ven acá del año de hoy menos el año de nacimiento, lo que hace es mostrar en el fondo cuántos años va a tener cuando sea 31 de diciembre de este año. ¿Ya? Porque el 31 de diciembre es seguro que todos nosotros vamos a estar de cumpleaños, ¿cierto? Independiente de que tu cumpleaños sea en enero, en febrero, en marzo, en junio, en mayo, en agosto, en octubre, da lo mismo. Al 31 de diciembre, todos ya habremos dado, como se dice coloquialmente, una vuelta al sol, ¿cierto? Entonces, bajo ese supuesto, ahí, claro, a fin de año correspondería hacer esto. Pero si tú quieres ver la fecha que tiene, pero al día de hoy, ya con exactitud, entonces esta fórmula no te permite hacerlo. Como sí lo hace con brillantez la fórmula sí fecha. ¿Ya? Esa es la cosa. Hernán, dígame. Profe, si la fecha de nacimiento tiene también una hora, ¿lo considera así fecha? No, el sí fecha solamente. Mira, ¿qué pasa con las horas? Las horas son números decimales, ¿ya? Entonces, si la fecha de nacimiento, por ejemplo, te dicen nació el 16 de noviembre de 1971 a las 4:50 am, con 5 segundos. Lo que pasa es que las fechas tienen la fecha completa, por decirlo de alguna forma, Hernán, considera la parte entera y una parte decimal. El si fecha se queda solamente con la parte entera y la parte decimal no la va a considerar. ¿Ya? Las fechas se representan como números enteros, ¿cierto? Del 1 hasta el... ¿Qué número este? 2.958.465. Pero en cambio las horas se representan como números reales que están en el intervalo que es abierto en el 0, o sea, que es cerrado en el 0 y que es abierto en el 1. ¿Ya? Puros números de la forma 0, y algo. Entonces, cuando a ese número de la forma 0, algo le sumas un número entero, representado por una fecha, tienes lo que se llama una fecha completa. Espero no haber enredado las cosas. No, sí se entiende, profe. ¿Sí? Gracias. No hay por dónde... Ahí estamos, chicos. ¿Alguna consulta con esto? Todo bien, profe. Perfecto, Matías. Listo. Sigamos trabajando. Ahora, eso de la edad completa
La vamos a dejar, como quien dice, tranquilita nomás, porque es un ejercicio, este ejercicio de la edad completa es un ejercicio largo, ¿ya? Pero fácil. Recuerden que los ejercicios más difíciles de todos son los que tienen los enunciados más cortos. Por ejemplo, este ejercicio de la jubilación lo encuentro demasiado mortal, está pero muy, muy entretenido. Fíjense, calculen qué fecha se va a jubilar cada trabajador. Si suponemos que las mujeres se retiran cuando cumplan 60 años con 3 meses y 12 días, y los hombres cuando tengan 65 años, 6 meses y 17 días. O sea que a partir de la fecha de nacimiento tú puedes concluir la fecha de jubilación bajo estas condiciones, ¿ya? Ese ejercicio lo encuentro pero ya de lo más entretenido que puede haber. Perdón, chicos, había visto que hay unos mensajes que están acá en el chat y que no los alcancé a ver. Aquí voy a partir con el de Hernán. Dice, eso creo que ya nos puso a funcionar en otra guía, no sabemos cómo usarla. Eso era de la guía de ordenamiento. ¿Por qué puso 2 espacios alrededor del guión medio? ¿En qué parte te refieres a eso, Hernán? No, profe, era mi intento de adivinar por qué la fórmula estaba mal planteada. Ya. ¿Por qué puse 2 espacios alrededor de eso? Simplemente para que la fórmula se viera más legible, para que no se viera como todo tan amontonado, ¿ya? Valentina dice, ¿por qué no considera los meses? ¿En cuál parte, Valentina? En la fórmula en donde yo hacía la resta, ¿no? Entre el año de nacimiento, o sea, entre el año de hoy y el año de nacimiento. Pero ahí es la cosa, ¿o no? Profe, disculpe, a Dígame. Vicente Vega se le cortó la luz. Ya. Pero tengo entendido que él ya había ingresado a la clase, así que igual queda presente. Hola. Pero gracias de todas maneras por avisar, Hernán. Perfecto. Era eso, Valentina. Lo que pasa es que generalmente cuando uno trabaja para el cálculo de edades, uno intuitivamente lo que hace es considerar los años, ¿ya? Considerar los años para esto. Los meses, por ejemplo, Valentina, los meses se consideran mucho para efectos de contratos. Por ejemplo, a ver, voy a una compañía telefónica y quiero cambiar el teléfono. Generalmente uno le hacen ocupar un aparato durante 18 meses. ¿Ya? Ahí tendría sentido utilizar los meses para eso. ¿Qué más tenemos aquí? Don Hernán dice, no tengo la más remota idea de cómo hacer eso. Estamos hablando de lo de la jubilación. Ya, ese ejercicio es, pero es como estar en Fantasylandia, muchachos. Es demasiado, demasiado entretenido. Pero mientras tanto, vamos a seguir trabajando con algo básico que tiene que ver con los años, los meses y los días, que es súper fácil. Dice, sí. En estas fechas tiene que aplicar la función fecha para encontrar la cantidad de años, de mes y de día. Se dan cuenta que aquí el ejercicio prácticamente nos está dando la fórmula lista, ¿ya? Que hay entre la fecha de contratación y el día de hoy, ¿ya? Con el fin de determinar la antigüedad laboral de cada funcionario. La antigüedad laboral es muy, muy importante, ¿ya? Para efectos legales es súper importante saber, por ejemplo, cuánto tiempo exacto lleva una persona trabajando contigo. Y eso se mide desde la fecha de contratación, ¿ya? Es algo así como calcular el cumpleaños laboral de una persona. Aquí yo tengo que calcular los años que lleva trabajando. Muchachos, atención por favor. Vamos a hacer ahora un desafío que no va a ser a través del micrófono, sino que va a ser a través del chat, ¿ya? Así que si alguien lo dice por micrófono, no vale. Tiene que ser ahora a través del chat. Las primeras 2 personas, atención, las primeras 2 personas que me digan
las fórmulas de las columnas de años, meses y días, esas tres fórmulas, se ganan cada una décima para el certamen 2. Ya, aquí tenemos, ya, faltan los días. Ya, Hernán se ganó una décima y si Valentina coloca las otras dos fórmulas, se gana otra décima también. Nos falta solamente la fórmula con los días, Valentina. Bien. Entonces, Valentina. Un segundo, por favor. Voy a anotarla, al tiro las décimas de ella para que... ¿ya? Para que no hayan enredo. Vamos a recapitular un poco lo de las décimas que llevamos hasta el día de hoy. ¿Ya? Matías Manríquez tiene 1. Francisco Cares tiene 5. Hernán tiene 3 décimas y Valentina Pedreros tiene 1 décima. ¿Ya? Ese es el recuento, ese es el cómputo que llevamos hasta la fecha. ¿Ya? Ya, entonces, simplemente voy a pescar cualquiera de las fórmulas que pusieron ustedes y las voy a copiar. Si se dan cuenta, de las personas que contestaron el ejercicio, si quieren lo pueden hacer a través del micrófono. ¿Cómo lo hicieron tan rápido, chicos? Copiar, pegar y después para el siguiente copiar, pegar de nuevo, pero cambiar solo el parámetro de Y, M y D. O sea, cambiamos la pura letra nomás y listo, ¿cierto? Y se acabó el problema. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Por eso es que era 1 décima, porque en el fondo si sacaban bien la del año, en el fondo era lo mismo de la edad de acá. Lo único que teníamos que cambiar era la fecha de contratación. ¿Ya? Listo. Y ahí tenemos entonces la fecha en que va a... ¿Cuánta antigüedad laboral tienen años, en meses y en días cada una de estas personas? ¿Ya? Veamos la edad completa. ¿Ya? Veamos la edad completa. Yo creo que... ¿Ustedes creen que en 25 minutos seremos capaces de resolver esta columna de la edad completa? Sí, profe. La hacemos, ¿no? Ya. Dice así. Atención, porque aquí va a venir otra décima. ¿Bien? Dice así. En esta columna tiene que generar un texto que sea de esta forma. Ya. ¿Qué función de texto vamos a emplear? ¿Cuál es la función de texto que siempre se emplea para estos casos? Concatenar. Concatenar, ¿cierto? Porque es un texto grande que nosotros lo vamos a ir construyendo y acá nos dicen cuáles son los elementos que componen, ¿cierto?, esta construcción. ¿Qué dice acá? El nombre del trabajador, un espacio, el apellido en mayúscula, tiene cantidad de años que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy, año, coma, espacio, la cantidad de meses que hay, meses, y se han fijado que mantiene la misma estructura de colores prácticamente de los ejercicios anteriores. Me da la idea de que este color calipso, no sé, me da la idea de que este color me queda un poco más oscuro, pero se entiende que hay una separación, ¿ya? Entre este color que es calipso, celeste, verde, la verdad no sé muy bien, con el naranjo, ¿ya? Todo lo que va acá en celeste, en calipso, se saca directamente de los datos de la tabla y eso eventualmente se tiene que combinar con alguna función de texto o una función de número dependiendo de, ¿cómo se llama?, dependiendo de lo que nos piden. Y todo lo que va en color naranjo, ¿ya? Todo lo que va en color naranjo, chicos, tiene que ir fijo. ¿Qué significa que el texto vaya fijo en una concatenación? Válido por 1 décima para el primero que me conteste. Está entre comillas. ¿Y qué tipo de comillas, maestro?
Comillas doble al inicio y al final. Exactamente. Yerna, vamos con otra décima entonces. Tenemos 4 décimas acumuladas. Bien. Ponemos igual. Dice el nombre del trabajador. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso, muchachos? Hagan cuenta como que este fuera como ejercicio de certamen y tenemos que ver ahí cómo lo vamos a abordar. Seleccionar Es igual, profe, es igual el nombre propio y seleccionar el nombre y el apellido, ¿o no? Ya, aquí es muy importante, Aaron, lo siguiente. Fíjense en esto. Aquí nos dice solamente el nombre del trabajador. ¿En qué caso, Aaron, tendríamos que considerar el nombre propio? Si es que nos dijera, por ejemplo, el nombre del trabajador escrito con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Si así fuera, entonces ahí corresponde aplicar el nombre propio. Pero si nos dice solamente el nombre del trabajador, lo único que usted tiene que hacer es poner el signo igual y pinchar el nombre de la persona. Y con eso estamos listos. Veamos ahora cómo continúa esta entretenida concatenación. Dice, hay que colocar un espacio. ¿Cómo sería eso del espacio, chicos? Si alguien lo pudiera indicar a través del micrófono. Se pone el símbolo o sea, ampersand, Sí. una cuestión así se llamaba, ¿no? Ampersand. Ampersand. Después el doble comillas, espacio, doble comillas y de nuevo el símbolo. Bien. Ahora, en todo caso, Francisco, ya en los casi 10 años que llevo enseñando Excel, nunca he conseguido que alguien se aprenda bien el nombre ampersand. Ampersand. Es como raro el nombre, pero le cambian el nombre. Siempre me dicen, ya, póngale ese símbolo, profe. El comillas, espacio, comillas, ampersand. Ahora dice apellido en mayúscula. Chicos, ¿cómo sería eso del apellido en mayúscula? A ver. Mayúscula. Bien. Llamo el apellido y Mayúscula. Ponemos el apellido. Perfecto. y cerramos. Y cerramos el paréntesis. Muy bien, Francisco. Muy bien. Ya. Entonces, si yo apretara Enter en este momento, tenemos esto. Así como nos está quedando en la edad completa, ¿cierto? El nombre del trabajador, el espacio, el apellido en mayúscula. O sea, eso quiere decir que hasta el momento vamos bien con respecto a lo que nos están pidiendo en la instrucción. No está de más recordar que consideren ustedes que cada una de estas partes por sí sola lleva puntaje en la prueba, ¿ya? Así que, por ejemplo, si ustedes dicen, justo me pilló el tiempo y no alcancé a completar el ejercicio, bueno, por lo menos alcanzaron a hacer esto, colocar el nombre, el espacio y el apellido. Algo de puntaje van a tener. ¿Bien? Sigamos con esto. Después dice, tiene. Pero la palabra tiene va en color naranjo. ¿Cómo sería la cosa ahí, muchachos? El símbolo, ¿Ya? comillas doble, Perfecto. tiene. Pero el tiene iría Sí, el así. espacio. No, porque debe haber un espacio, según yo. Tiene que haber un espacio. Ahora, en todo caso, Francisco, si por ejemplo tú no le colocas el espacio, mira, si tú no le colocas el espacio y lo dejas así, le pongo tiene, supongamos que lo escribieras así, aquí te vas a dar cuenta al tiro, que aquí me quedó todo junto. Entonces quiere decir que después de esto viene un espacio. Después de la E también le voy a colocar un espacio porque, bueno, viene una palabra a continuación, porque no quiero que me quede junto. Pero si tú no te das cuenta del espacio y aprietas Enter, vaya cuenta de inmediato que en el resultado final se va a ver raro, ¿ya? Y si eso, por ejemplo, tuviese quedado así en el certamen, se considera malo solamente la parte del tiene, pero el resto de las cosas no van a estar malas, ¿ya? Dice, tiene. Y ahora volvemos a concatenar porque hay que seguir aquí haciendo esta concuna. Dice,
cantidad de años que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy. Esta parte vale 1 décima para la primera persona que me lo diga a través del micrófono, porque así es más fácil ponerlo ahí. Ampersand se selecciona la edad que calculamos antes, o sea, la casilla, y el ampersand para cerrar. Perfecto. Muy bien, Hernán. Vamos aquí con otra décima más. Perfecto. Tenemos la edad. Y uno dice, profe, ¿por qué no le pusimos, y por qué en este caso no se le puso el sí fecha? Porque Porque la no edad hay- que ya está en la- la fórmula es sin fecha. Ah, porque ya lo teníamos listo, ¿cierto? Entonces, si ya lo teníamos listo, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo? Pero, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si es que hubiese algún alumno que en vez de colocarle la edad, lo hubiese, a ver, lo hubiese calculado con esa fecha? ¿Eso estaría mal o no? Según ustedes, No, para nada. No. Tiene todo el puntaje, independiente de que lo haya hecho así o no. Está bien, está súper bien, está bien planteado. Dice ahora, dice cantidad de años que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy. Ya, eso está listo. Ahora tengo que escribir años, coma, espacio, porque en el fondo es para decir tiene 48 años, ¿entiendes? Es para que el texto ya vaya tomando esa forma. Ya, ¿cómo haríamos esta parte? A ver, veamos aquí en el chat, mayúscula, edad. Claro, colocamos esta parte. Colocamos ampersand, aquí, años y una coma, ¿cierto? Porque yo creo que todo el mundo entiende que si aquí dice espacio, no es que hay que escribir la palabra espacio, sino que hay que marcarle el símbolo, la barra espacial. Ya, que dice, ándate con esta, dice, la cantidad de meses que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy, como si ambas fueran del mismo año. Ya. Vamos a ofrecer 2 décimas para la primera persona que lo diga a través del micrófono. Si fecha, entre paréntesis, el nacimiento como primer parámetro, el segundo es hoy y el último es en el formato YM. ¿Por qué formato Y? Porque se muestra ¿cómo se dice? La cantidad de meses o sea, de meses en el mismo año. Claro, o sea, en el fondo el formato YM calza, pero justo con la definición que dice aquí, ¿cierto? Sí. Muy bien, Hernán. Muy bien. Tenemos 2 décimas más. Entonces, ponemos aquí ese fecha. Ahora, Hernán, ¿por qué le ponemos el sí fecha y no se le utiliza otra función? Porque a lo mejor eso es lo que se puede estar preguntando algún compañero. ¿Por qué le puso Hernán sí fecha? ¿De dónde sacó ese sí fecha? Confiando en lo que usted dijo de que es como la más exacta. Ya, Porque la antes confianza. dijo Francisco que era como lo de año menos año era como medio inexacto. Claro, porque a veces no considera que está de cumpleaños. Claro. Porque aquí nos dice la cantidad de meses que hay entre. Ah, eso es una distancia. Y la distancia te la da el fecha. Entre la fecha de nacimiento. Bueno, vamos poniendo la fecha de nacimiento. Este formato de fecha, esta columna de edad completa, es lo que inspira, por ejemplo, cuando me imagino que todos ustedes en algún momento han tenido que sacar un bono de atención médica. No sé si se han dado cuenta, pero en el bono de atención médica te colocan tu edad completa. Te dice, por ejemplo, tienes 20 años con 3 meses y 17 días. ¿De dónde rayos lo hicieron para sacar un cálculo tan exacto como ese?
¿cómo me sacaron la foto tan rápido a partir de mi fecha de nacimiento? Bueno, con estos parámetros, ¿ya? Con estos parámetros de YM, estos parámetros raros, cuando dicen como si fueran meses del mismo año, ¿ya? Cuando pasan cosas como esas, significa al tiro que hay que invocar esos otros parámetros que se ven un poco raros. Le vamos a poner la fecha de hoy, ¿cierto? Porque aquí nos dicen la cantidad de meses que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy. ¿Ven? Primera fecha de nacimiento, fecha 2, el día de hoy. Punto y coma. Como si ambas fueran del mismo año. Entonces, ¿qué es lo que decía Hernán? IM. ¿Por qué? Porque IM nos dice cantidad de meses que hay entre dos fechas que sean del mismo año. Yo creo que más claro ahí, imposible. Porque en el fondo es la misma definición que nos estaban diciendo. ¿Ven? Le ponemos YM. Ahora, chicos, si el YM se escribe con mayúscula, daría lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Es cosa de comprobarlo nomás. Miren, muchas veces cuando a veces los alumnos dicen, profe, ¿qué pasaría si lo hubiese escrito con minúscula? La mejor forma de aprenderlo es comprobando. Porque en el peor de los casos te va a salir un error, o me va a aparecer una ventana, o el Excel me va a llamar la atención por algo. ¿Ya? Entonces, si ocurre cualquiera de esas cosas, entonces yo tengo claro de que no podía ir por ese lado. Pero si ustedes ven que obtenemos lo mismo, tengan la certeza absoluta de que es así. Ahora, seguimos concatenando. Dice, meses y ya. ¿Cómo se hace eso? Por esa parte yo no voy a ofrecer ninguna décima porque en realidad es súper trivial. Pero así para entretenernos un rato. Es eso. Le colocamos comillas, meses y vamos poniendo otra concatenación porque ahora viene lo bueno. Ahora, muchachos, se ofrecen dos décimas también. Aquí vamos a estar con tonteras. Se ofrecen dos décimas para la persona que a través de su micrófono, a través del micrófono, me puede decir la cantidad de días que hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy, como si ambas pertenecieran al mismo mes y al mismo año. De la primera 17. A ver. ¿Cómo fue? Yo ¿Cómo creo que que sale? son 17. Ya, a ver, vamos por partes. ¿Quién quiere contestar? Francisco, dale nomás. Bueno, a mí me sale 16 con la fórmula que ingresé. Ojalá esté bueno. Pero, ¿qué fórmula le utilizaste, Francisco? Esta. Vamos viendo. Ya. Aquí tenemos un pequeño problema. Yo puse la que anoté. Sí, en este caso, Francisco, lamentablemente hay un error porque el formato IM es el que nos permite ver la cantidad de meses que hay como si ambas fueran del mismo año. Pero el formato MD, que el que yo le veo acá a Aarón, coincide mejor. ¿Por qué? Porque MD, ¿qué es lo que me dice? Cantidad de días que hay entre dos fechas que sean del mismo mes y del mismo año. Del mismo mes y del mismo año. ¿Te fijas? Coincide, pero plenamente con la definición que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad, lamentablemente, Francisco no se pudo. Pero ya habrán otras instancias para que pueda seguir ganando. Entonces, a don Aarón, le vamos a dar aquí, o sea, en realidad no es que le demos, sino que se ganó con su trabajo 2 décimas. ¿Ya? Así que se le pone aquí sin fecha, ponemos entre paréntesis el nacimiento, ponemos, qué sé yo, el día de hoy, y ponemos MD. Veamos, aquí tenemos un mensaje en el chat. Ya, pero era
Eh, y ahora, muchachos, ¿qué nos dice ahora? Del mismo mes, y ahora dice días y punto. Ya, ¿cómo termina esta obra maestra? Porque estamos casi listos con el ejercicio. A ver, veamos aquí el chat. Bien, entonces. O sea, podríamos decir que eso es la guinda de la torta. No sé por qué me da la impresión, muchachos, de que trabajándolo con este sistema de las décimas, como que se sacan mejores aprendizajes, es idea mía, ¿no? Que se sacan mejores aprendizajes, que la clase es más provechosa para ustedes si lo hacemos así. ¿Qué me dicen? Es mucho más productivo. Más productivo porque uno está atento y aparte que si estoy atento y contesto bien, me ganan décimas. Es como ganancia por todos lados. Y por último, si me equivoco, me van a decir al tiro en qué me equivoqué, para que no me pase lo mismo en el certamen. ¿Ya? Así que yo creo que es una buena medida y aparte que yo no tengo ningún problema en otorgar décimas. O sea, no, creo que siempre es bueno incentivar el trabajo de los estudiantes. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Chicos, estamos ya próximos a terminar esta clase. Obviamente, el problema de la jubilación es un poquito más difícil. Lo vamos a abordar con toda la calma del mundo durante la clase de mañana, pero yo les quiero dejar un desafío. Atención con esto, por favor. Atención con esto. ¿Ya? Les quiero dejar un desafío. Ojo, pestaña y ceja. Un desafío. Y vamos a escribir acá en esta parte en blanco las condiciones. Un desafío que es válido para el día de hoy. Hoy estamos a 2 de noviembre. Este trabajo, este desafío, ustedes me lo tienen que enviar hoy. Hoy es 2 de noviembre del año 2020 hasta las 18 horas. ¿Ya? Este es un desafío. Hasta las 18 horas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Ya? El desafío consiste en lo siguiente. Fíjense que en algunos casos, en la edad completa nos aparecen unos ceros. Aquí dice, por ejemplo, 0 meses. Me gustaría que ustedes reformularan, ¿ya? Todo lo que nosotros hemos desarrollado hasta el momento, con el objetivo de que se dice, por ejemplo, 0 meses, aparezca nada. Por ejemplo, si aquí dice, Esteban Valdés tiene 53 años y 2 días, que no me diga y 0 meses. ¿Me entienden? Eso, chao. Que no me diga 0 meses. Yo quiero que se me dice, por ejemplo, un meses, me lo diga como un mes, porque eso está en singular, no está en plural. No quiero que me diga 0 días, sino que cuando sea 0 días que aparezca nada. Si me dice un días, que en el fondo diga un día en singular. ¿Me entienden? ¿Cómo estamos con eso, chicos? ¿Se entiende lo que se les pide? ¿Tienen alguna consulta con eso?
Eso, claro, Tomás, se modifica en el resultado final de esta misma columna. O sea, ustedes tienen que ver ahí qué transformaciones le hacen a la fórmula para que pase eso. Si me dice 0 meses, nada. Si me dice 1 meses, que diga 1 mes. Si dice 0 días, nada. Si dice 1 día, cambiarlo por 1 día. ¿Ya? Ese es un desafío. ¿Ya? Esto no tiene por dónde ser ejercicio de certamen. ¿Ya? Esto perfectamente podría ser ejercicio de examen. ¿Ya? Pero de certamen, no. ¿Ya? Ese es el desafío. Y ese desafío tiene también una recompensa. ¿Ya? Se ofrecen 5 décimas. Pero tiene que estar absolutamente bueno. Hasta las 18 horas. ¿Ya? Pero si alguien, por ejemplo, manda un correo a las 18:01, ya no vale. Tiene que ser hasta las 18 horas. Ese es el desafío. Eso sería, muchachos. Ahí entonces Profe, está. ¿puede Dígame. repetir por última vez todas las indicaciones que debe cumplir la línea? Por ejemplo, que no diga 0 meses. Si dice 0 meses, tiene que aparecer nada. Si dice 0 que no- días, Que no diga los 0, tantos meses y un día, y que si dice 1 mes o 1 día, que sean singular. es singular. Exactamente, Hernán. Eso es lo que se pide. ¿Ya? Ese es el desafío para el día de hoy. ¿Ya? Desarrollenlo con calma, ¿ya? Y me lo envían a mi correo, por favor. ¿Ya? Hasta hoy a las 18 horas. Ese es el gran desafío del día de hoy. Que estén muy bien, muchachos. Suerte con el ejercicio, que les vaya bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Y será Chao, profe, hasta cuídense. mañana. Que les vaya muy bien, chicos. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igualmente, muchachos, que les vaya bien. Chao, profe, cuídense. Igualmente, chicos.